Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases ya hemos podido ingresar al estudio de la clasificación de los testamentos. De esta manera hemos podido evidenciar que los mismos pueden ser de dos tipos. Pueden ser solemnes y pueden ser especiales. Nosotros veíamos que los testamentos solemnes pueden ser de dos tipos. Pueden ser abiertos o cerrados. Y estos se caracterizan por tener una serie de requisitos, una serie de formalidades que deben ser cumplidas por el testador al momento de otorgarlos. En caso contrario, nosotros veíamos que la consecuencia jurídica que emana es la nulidad de los mismos. Hemos analizado entonces cuáles son los requisitos que exigen estos testamentos y hemos analizado también que no todas las personas pueden otorgar un testamento, ¿no? Existen ciertas aptitudes necesarias para otorgar, por ejemplo, un testamento cerrado, ¿no? Y analizábamos entonces algunas, además de los requisitos, las ventajas, las desventajas que podrían ocasionar o podrían generarse en este tipo de testamentos solemnes. Después de desarrollar esta temática, después de estudiar las formas de los testamentos cerrado y abierto, hemos visto que cuál es el papel que tiene el notario, cuál es el papel que tienen los testigos. Hemos visto que en el caso del testamento cerrado debe existir un acta elaborada por el notario en la cual expresamente se determine cómo es que el testador ha manifestado al momento de entregar la cubierta o sobre del testamento que efectivamente con este sobre, esta cubierta, contiene su testamento. De igual manera, deben existir, o bueno, esta cubierta debe contar con la firma de los testigos, de igual, así como el acta elaborada por el notario. Veíamos también cuáles son los requisitos para la elaboración de un testamento abierto y veíamos que el testamento abierto puede otorgarse solamente ante notario y testigos, mejor dicho, solamente ante testigos o ante notario y testigos. Esto es importante tomarlo en cuenta, estimados estudiantes, debido a que vamos a analizar nosotros el día de hoy, si es que nos alcanza el tiempo, la figura de la apertura, la comprobación y publicación del testamento. Entonces es de suma importancia recordar estos conceptos básicos que nosotros hemos desarrollado hasta el día de hoy. Después de llevar después de realizar el avance sobre los testamentos solemnes, hemos ingresado al estudio de los testamentos especiales. Y veíamos que estos tienen una eficacia provisional. Las legislaciones le conceden a este tipo de testamentos una eficacia por tiempo breve. Una vez desaparecidas las circunstancias excepcionales y vencido el plazo prudencial, estos testamentos pierden eficacia. Los testamentos especiales, estimados estudiantes, tal cual nosotros hemos estudiado, no dejan de tener requisitos, no dejan de tener formalidades que debe cumplir el testador, inclusive en estas circunstancias extremas, en estas circunstancias especiales, justamente, en las cuales el legislador permite que el testador los otorgue. En nuestra última clase nosotros hemos estudiado el testamento en caso de riesgo grave y veíamos que este tipo de testamento puede darse en diferentes circunstancias. El artículo 1134 de nuestro Código Civil nos dice que este testamento puede otorgarse en un caso de epidemia, en caso de calamidad pública, en caso de accidente o en caso de una enfermedad imprevista. Por lo cual hemos evidenciado y hemos realizado
un desglose y análisis de qué implica cada una de estas situaciones. Veíamos que la epidemia implica una enfermedad que aflige a toda una población, atacando a varias personas. La calamidad pública implica el infortunio que afecta a varias personas por diferentes circunstancias que podrían darse y que sea de conocimiento de todas estas personas, ¿no? De varias personas. Veíamos la situación de un accidente también, situaciones de alteración, perturbación de las situaciones normales. Veíamos que la enfermedad imprevista difiere, o bueno, es diferente a la epidemia, ya que se trata de un caso que aflige solo a una persona y estamos ante una persona que de manera imprevista ha caído ante una enfermedad y no ha tenido tiempo para elaborar su testamento. Hemos analizado también los requisitos que deben cumplirse en el caso de este tipo, de esta forma de testamentos, ¿no? Según el artículo 1134 del Código Civil, este tipo de testamento puede ser hecho de palabra o puede ser también realizado por escrito. Cuando se realiza de palabra, es muy importante que se pueda realizar, nosotros decíamos, un acta que contenga los mismos. En los testamentos de palabra, entonces el juzgador asume su mayor celo, ¿no? Debe tener mucho cuidado sobre las situaciones que expresan los testigos que han concurrido ante la otorgación de este testamento. Entonces, en el testamento, en caso de riesgo grave, los requisitos serán la concurrencia de 5 testigos y en caso de que no puedan concurrir los mismos, podrán al menos concurrir 3 de ellos. Además, tendrán que estamparse las firmas, tendrá que contener este testamento las firmas, ¿no? Del testador y de los testigos. Si es verbal, se firmará un acta de otorgamiento. Hemos visto entonces que la simplificación de las formas es aparente, ya que se tienen que cumplir con las mismas solemnidades que en un testamento abierto ante testigos. Cuando no se puede levantar y firmar el acta para este testamento, va a valer entonces como un testamento verbal. Tiene eficacia durante 3 meses a partir del impedimento y si el testador fallece dentro de los 3 meses, se va a depositar ante un notario el testamento escrito o el acto, debiendo la autoridad informar a los interesados sobre la existencia de estas disposiciones testamentarias. Si se trata de un contrato verbal sin acta, basta que cualquiera de los testigos informe sobre el otorgamiento a la autoridad judicial más cercana. También veíamos el testamento a bordo de nave o aeronave. Analizábamos esta forma de testamento y veíamos que tiene una data muy antigua. El testamento marítimo tiene la misma antigüedad que el testamento militar, ya que el viaje por mar entraña la imposibilidad de acudir a las formas solemnes de testar. Entonces, los romanos le dieron estos mismos privilegios del testamento militar, o mejor dicho, le dieron estos mismos privilegios a aquellos capitanes de armada, aquellos remeros, marineros que se encontraban en naves, ¿no? O sea, que aquellos que no podían, como reiteramos, aquellos que no podían acudir en su momento, ante las instancias determinadas por la norma. Entonces veíamos que el requisito es la concurrencia, o bueno, los requisitos para este tipo de testamentos
para el testamento a bordo de nave o aeronave es la concurrencia de 3 testigos. La autoridad que interviene no será un notario de fe pública, sino el capitán o comandante de la nave. Cuando sea el caso, se aplican también las disposiciones de los testamentos cerrados, abiertos o verbales. Finalmente, se anotará el, la, el otorgamiento de ese testamento en el libro diario o el libro de a bordo. Puede ser hecho por cualquier persona, habíamos dicho, que viaje a bordo de las embarcaciones que surcan mares, lagos o ríos sin exclusión alguna. Tiene una vigencia breve, surte efectos únicamente si el testador fallece durante el viaje y finalmente, en caso de no fallecer durante el viaje, caduca los 30 días del desembarco. El testamento en aeronave tiene las mismas reglas que las que hemos estudiado hace un instante, solo que, bueno, existirán pequeñas diferencias, ¿no? Ya que en todo caso ya no tendrá que otorgarse ante, ante, ante la misma autoridad, ¿no? Será el piloto, el comandante a cargo de la aeronave, ¿no? Y es que, como habíamos manifestado, el tráfico aéreo se ha hecho muy intenso y cada día se hace más común, ¿no? Nuestro código trata este testamento en el artículo 1136 del Código Civil, por lo que es aplicable lo que ya habíamos estudiado. Estimados estudiantes, hasta acá habríamos realizado el estudio de los testamentos especiales en nuestra anterior clase. Sin embargo, es importante continuar con este estudio y es por eso que hablaremos del testamento militar. El testamento militar se practicaba antes de la vigencia de la ley de las 12 tablas. Cuando los soldados tenían que entrar en acción, solían hacer un testamento no escrito y podrían hacerlo ante 3 o 4 camaradas, nombrando a su heredero, improsigno. Para los militares no regían los principios que el derecho romano consideraba fundamentales y característicos en la sucesión ordinaria, como la incompatibilidad entre sucesión testada e intestada. De igual manera, para los militares no se va a aplicar estas restricciones que suponía la legítima, la cuarta. El testamento militar ulterior derogaba solo la parte incompatible del anterior. Entonces se mantenía, ¿no? Si es que un militar emitía un testamento, o mejor dicho, otorgaba su testamento y posteriormente otorgaba otro, se mantenía la parte del anterior testamento que no sea incompatible con el último. El transcurso del tiempo no lo hizo desaparecer. El antiguo derecho francés lo incorpora también entre sus reglas, al igual que el derecho medieval de España. Hoy en día se encuentra regulado por el Código Civil boliviano bajo algunas formas que nos va a tocar estudiar. La primera de esas formas se refiere al testamento militar en campaña. El artículo 1337 y artículo 1339 del Código Civil boliviano regulan el testamento militar, que solo puede ser otorgado en tiempo de guerra. Es indiferente si se trata de una guerra internacional o no, o si por otro lado hubiese sido declarada o no. Entonces, este testamento puede ser hecho en toda circunstancia que implique una lucha armada entre 2 o más naciones o también entre bandos de un mismo país. Por lo cual, podemos ver que el testamento militar puede aplicarse a diferentes circunstancias y no está restringido a la existencia de formalidades en lo que implica las circunstancias en que se otorga, es decir, no es restringida la interpretación del denominativo campaña, ¿no? Las personas que pueden otorgarlo son militares en cualquier grado y tienen que hacerlo por escrito.
Veamos ahora cuáles son los requisitos para otorgar este testamento militar en campaña. ¿Ante quién se realiza este testamento? Será ante el jefe de unidad militar o quien desempeñe la jefatura. En segundo lugar, deberá realizarse este testamento en presencia de 3 testigos, quienes deben firmar la disposición con el otorgante. Cuando sea el caso, el otorgante no pueda o no sepa firmar, se dejará constancia del motivo por el cual no firmó. Tiene que anotarse también que se está otorgando este testamento en el libro de novedades o partes de la unidad en la que se otorgó. El depósito de estos testamentos se realiza en el ministerio correspondiente para su archivo. En este caso será el Ministerio de Defensa. Finalmente, debe realizarse la comunicación de este testamento por el mismo ministerio. El testamento militar en campaña tiene eficacia por el tiempo que dura la campaña. Va a caducar pasados 3 meses desde que retorna el militar al lugar donde se pueda acudir a las formas ordinarias de testar. Entonces, como habíamos dicho ya anteriormente, si es que ya es posible acudir ante las formas ordinarias, se tiene un plazo de 3 meses para que tenga validez todavía ese testamento especial. El testamento militar también puede darse en acción de guerra o siendo prisionero. Esto es diferente, estimados estudiantes, a lo manifestado anteriormente. Esta es una variedad del testamento militar que los codificadores bolivianos han querido regular de manera apropiada, diferenciándolo del testamento militar en campaña. Este se lo puede hacer al entrar en acción o también estando heridos en el campo de batalla, ¿no? Entonces es muy diferente la situación. El testamento militar en campaña implica que se está ante una situación de guerra entre 2 naciones o 2 bandos, pero esto no implica que el militar esté en acción propiamente dicha, ¿no? Por lo cual es diferente esta circunstancia que estamos estudiando ahora, ¿no? Este testamento especial, el testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero. Puede ser hecho por las mismas personas que pueden otorgar el testamento en campaña. La diferencia es que se trata de personas que afrontan un grave riesgo de perder la vida. También pueden otorgarlo los prisioneros de guerra. Veamos cuáles son las formas en que se tiene que realizar este tipo de testamento. Este testamento puede ser realizado verbalmente o por escrito. En lo que respecta a los testigos, en caso de ser verbal, tendrá que otorgarse ante 2 testigos o compañeros de armas. Cuando es escrito, se otorga a los testigos el pliego que esté firmado del puño y letra del otorgante. Si es verbal y el testador fallece, los testigos tienen que informar a su superior. Y si es escrito, tienen que entregar ese pliego también a su superior. Como podemos ver, la autoridad llamada para este tipo de testamentos, para ambos, ¿no? Es para el testamento en campaña o en acción de guerra, es el superior del otorgante, ¿no? Ahora hablemos del testamento hológrafo. El testamento hológrafo regulado por nuestro ordenamiento jurídico no es el que se conoce en otros códigos extranjeros, que incluso en el derecho, bueno, revisando legislaciones extranjeras y realizando un análisis de derecho comparado, le dan preferencia, ¿no? El testamento hológrafo, como habíamos manifestado anteriormente, es aquel que es otorgado del puño y letra del testador. Este está previsto en nuestra legislación
en favor de militares, policías, soldados, personal civil en servicio de la República, misioneros, exploradores, investigadores científicos, técnicos que se encuentren en fortines, campamentos y lugares alejados. Y es que, estimados estudiantes, hay ciertas actividades que por su naturaleza implican que una persona tenga que aislarse de la sociedad y por tanto tampoco pueda acudir a las formas ordinarias de otorgar un testamento, ¿no? Este puede llenar una necesidad en nuestro país considerando la falta de medios de comunicación en lugares aislados, ¿no? Muchas veces ciertos profesionales van a realizar un servicio a lugares muy lejanos, ¿no? Entonces podrían acogerse a esta forma de testamento. Este se realiza por escrito, de puño y letra del testador. No se requiere la presencia de testigos y lo que importa es que el testamento se realice del puño y letra del testador, ¿no? De la mano del testador. Caduca pasados 30 días desde haber retornado el testador a un lugar donde pueda acudir a las formas ordinarias de testar. Como hemos podido ver hasta ahora, los testamentos especiales tienen un tiempo de caducidad. Nuestro Código Civil, estimados estudiantes, además reconoce el denominado testamento campesino. Nuestro código permite que los campesinos y otras personas que vivan en lugares distantes sin facilidad de comunicación puedan otorgar testamentos según las formas establecidas en nuestro Código Civil. También permite que esto se realice en su idioma propio y según sus usos. El límite para otorgar este testamento es el orden público y las buenas costumbres. A este tipo de testamento no se le debería dar una interpretación, o bueno, a estas regulaciones del código, una interpretación restrictiva, más aún con la vigencia de nuestra Constitución Política del Estado del 2009, que reconoce a los pueblos indígenas originarios campesinos la posibilidad de regular, o bueno, de regirse bajo sus propias costumbres, ¿no? Entonces, es una forma de testamento que debe ser tomada muy en cuenta por, por los abogados, ¿no? Y por nosotros también en nuestro momento, bueno, en su momento, cuando nos toque una situación en la que sea aplicable esta forma de testamento. Ahora hablemos de la apertura, comprobación y publicación de algunos testamentos. El Código Civil, estimados estudiantes, no solo va a proteger la voluntad del testador en el momento en que éste otorga su testamento, sino que también va a establecer un conjunto de normas con la finalidad de proteger que las disposiciones testamentarias sean cumplidas correctamente después de que fallece el testador. Entonces vamos a poder evidenciar que existe un procedimiento para, en primer lugar, presentar y publicar el testamento abierto otorgado ante testigos solamente. Tomemos muy en cuenta las palabras, estos tres términos, ¿no? Comprobar, presentar, perdón, apertura, comprobación y publicación, ¿no? Vamos a ver que la palabra apertura o el término apertura se va a dar en el caso de los testamentos cerrados. La comprobación se va a dar en los testamentos abiertos también, ¿no? Los testamentos abiertos otorgados ante testigos solamente, o en el caso del testamento que se otorgue verbalmente. Entonces, va a haber procedimientos, como decíamos, para presentar y publicar el testamento abierto otorgado ante testigos solamente, para comprobar el testamento verbal, para la apertura, comprobación y protocolización del testamento cerrado,
para comprobar y protocolizar los testamentos especiales y para comprobar el testamento otorgado en un idioma distinto al español. No todos los testamentos van a precisar de estos procedimientos regulados. Esto se estudiará a continuación. Veamos entonces cómo es que se procede para realizar la apertura de un testamento cerrado, cuáles son los pasos consiguientes, cuáles serán las reglas, o bueno, de qué manera se tendrá que cumplir la normativa en el caso de testamentos especiales, en el caso de testamentos abiertos. Para proceder a la apertura del testamento, se tiene que abrir la sucesión, ¿no? Tiene que aperturarse la sucesión. Y nosotros sabemos que esto acontece con el fallecimiento o la declaración de muerte presunta, ¿no? Por lo que el juez va a dar lugar al acto una vez que compruebe el deceso, ¿no? El primer requisito, entonces, un requisito primordial para que se realice la apertura del testamento, es la apertura de la sucesión, es decir, que acontezca el fallecimiento o la declaración de muerte presunta de quien ha otorgado el testamento. La apertura, comprobación y publicación de testamentos implica una serie de procedimientos que recuerdan que el testamento está conservado en un sobre o cubierta y que es necesario abrirlo. Cuando hablamos de apertura del testamento, obviamente tenemos ahí una relación, o esto nos llega a recordar que el testamento cerrado debe abrirse para conocer su contenido. Son actos judiciales solemnes ejecutados con la intervención de una autoridad pública. Entonces, esto puede darse, estimados estudiantes, ante un notario de fe pública o también puede darse ante un juez público en materia civil comercial. La apertura del testamento puede ser solicitada por quien se cree con interés para ello. Entonces, eso es lo que nos dice nuestro Código Civil. Y nuestro Código Procesal Civil ya nos establece también quiénes podrían ser esas personas que acudan ante la autoridad judicial o ante la autoridad notarial para solicitar la apertura del testamento. Y estos podrán ser los herederos y legatarios presuntos, los albaceas, que vamos a estudiar también, cuya función vamos a estudiar en su momento, los acreedores del difunto, pues a ellos les interesa saber cuál es el destino del patrimonio de su deudor, ¿no? Los acreedores del heredero también, pues estarán interesados en saber si ese patrimonio va a formar parte o no del patrimonio que es garantía del crédito, del derecho de crédito que ellos tienen, ¿no? Entonces también podrán ser o podrán solicitar la apertura del testamento todos aquellos quienes crean tener un derecho a la sucesión. Según Villafuerte, existiría una doble legislación sobre la apertura de la sucesión, ¿no? Sin embargo, es importante tomar en cuenta la data de esta gran obra de Armando Villafuerte. Considerando que esta es una obra antigua, no se toma en cuenta que también hay una tercera legislación, una tercera normativa que regula el procedimiento de apertura del testamento, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, actualmente existiría en realidad una triple legislación que regula la apertura del testamento. Así encontramos los artículos 1148 al 1153 del Código Civil, los artículos 459 al 469 del Código Procesal Civil y finalmente encontramos normativa relacionada en el artículo 110 del reglamento a la ley número 483 del 25 de enero del 2014,
del notariado plurinacional, el reglamento de la ley del notariado, es decir, el decreto supremo 2189 de 20 de noviembre de 2014. Estimados estudiantes, con la ley del notariado se ha delegado la función jurisdiccional sobre ciertos procesos voluntarios a los notarios de fe pública. Y ustedes esto también lo han podido evidenciar mediante el procedimiento que se sigue para la aceptación de herencia. Pero no solo son competentes entonces los notarios para conocer la aceptación de la herencia, sino también que los mismos pueden tener conocimiento y tienen las facultades para poder llevar a cabo el procedimiento de apertura del testamento. Entonces tenemos que tomar esto muy en cuenta y les voy a pedir a ustedes que realicen una labor comparativa de las tres normas mencionadas que regulan la apertura del testamento, ¿no? Para ver si efectivamente las mismas podrían ser armónicas o si podría existir tal vez alguna contradicción. Estimados estudiantes, una vez que acontece la apertura de la sucesión con el fallecimiento del decuyus, del testador, entonces los interesados, como habíamos dicho, pueden solicitar este procedimiento y podrán hacerlo tanto a la autoridad judicial como al notario de fe pública, ¿ya? La autoridad que conoce la apertura de la sucesión va a señalar día y hora para la audiencia de apertura y comprobación, ¿no? Con emplazamiento al notario, si es que corresponde. ¿Por qué digo si es que corresponde? Porque, según la ley del notariado, la apertura del testamento es un procedimiento que también puede realizarse directamente ante el notario de fe pública. Entonces, si es el notario el que conoce la solicitud de apertura de la sucesión, entonces no será necesario que se cite a sí mismo, ¿no? A menos que se haga ante un notario que tenga que llamar a otro ante el cual se ha entregado, al cual se ha entregado en sobrecerrado el testamento, ¿no? También se va a emplazar a los testigos y a la persona en cuyo poder se hubiere depositado el pliego testamentario. Recordemos, estimados estudiantes, que el testamento cerrado puede ser otorgado ante el notario, pero también puede depositarse ante una tercera persona, ¿no? Ante otra persona. La autoridad judicial, en caso de ser quien conoce el proceso de apertura, va a interrogar al notario sobre las características de la cubierta y las firmas. En la misma audiencia, y esta audiencia también podría llevarse a cabo por el notario, reitero, el notario podría llevar a cabo todo esto ya que tiene esas facultades por las determinaciones de la ley del notariado y su reglamento. Entonces, en la audiencia se va a recibir el juramento de los testigos y se les va a pedir que ellos reconozcan si la cubierta que se les presenta con el testamento es la misma que ha entregado el testador al notario o a la persona a la que encargó su conservación. Entonces los testigos tendrán que tendrán que informar este aspecto al juez bajo juramento, ¿no? Los testigos declararán, además, si es que ellos han permanecido reunidos en un mismo acto. Recordemos que el testamento se otorga bajo un principio de unidad del acto. Y si se ha realizado esto en un mismo lugar desde el principio hasta el fin del otorgamiento del testamento. Además, van a manifestar si los mismos han presenciado la entrega de la cubierta al notario conforme al artículo 1147 del Código Civil. También van a declarar si el testador, y esto es muy importante, van a declarar si el testador se encontraba en el uso pleno de sus facultades mentales y si le oyeron manifestar que la cubierta contenía su testamento. Así esto podemos desprenderlo
de los artículos 1129 del Código Civil y 461 del Código Procesal Civil. Cumplidas todas estas formalidades, estimados estudiantes, el juez ya va a poder ordenar la apertura del pliego o cubierta. También podrá determinar la lectura por el actuario. En el caso que algunos testigos hubiesen fallecido, puede ser también que algunos no puedan concurrir a la audiencia, o finalmente se encuentren ausentes, el juez puede preguntar a los otros testigos si han visto firmar a estos otros testigos que no han asistido a la audiencia, que no han podido comparecer a la audiencia. De esta manera, podrá finalmente ordenar la protocolización del testamento, ¿no? En el caso del testamento cerrado. Vamos a precisar eso en un instante más. También puede pedir la información a otras personas que concurran al acto y que conocen la firma de los testigos, ¿no? Entonces, la ausencia del testigo no es un impedimento para que pueda comprobarse el testamento, ¿no? Pueda comprobarse que el testamento que se ha aperturado es el mismo que ha sido otorgado por el testador. Ya para ir finalizando nuestra clase del día de hoy, hagamos referencia a algunas otras disposiciones o algunos otros actos, ¿no? Reconocidas y acreditadas las firmas y rúbricas de los presentes en la audiencia y realizada la apertura de la cubierta y lectura del testamento, se levanta el acta respectivo, el cual va a ser firmado, bueno, el cual se va a firmar por este documento, se va a firmar por todos los que han asistido, ¿no? Por los testigos y el notario, si es que corresponde. El juez ordena la protocolización del testamento en cualquier notario. ¿Por qué se protocoliza? Estimados estudiantes, recordemos que el testamento cerrado no es de conocimiento ni del notario, ¿no? En el momento en que es otorgado. Entonces, su contenido se protocoliza, ¿no? El notario tendrá que brindar todas las formalidades para una escritura pública, ¿no? Deberá cumplir con todas las formalidades para otorgar una escritura pública y tendrá que inscribir, o mejor dicho, tendrá que custodiar entre sus registros todas estas declaraciones contenidas en el testamento. El juez ordena la protocolización. Si en la audiencia se alega la suplantación de la cubierta, es decir, puede ser que algún testigo o algún interesado diga que ese testamento, esa cubierta no es la del testamento otorgado por el testador, o puede decir que se ha alterado el acta, o que se han violado los sellos y los cierres, o puede ser que haya desacuerdo de los testigos. Esto no implica la suspensión del procedimiento, a menos que el juez así lo determine, ¿no? Si el juez evidencia fundamento en estas acusaciones, en estas denuncias, entonces declarará la contención del procedimiento, por lo cual esto deberá tramitarse en la vía ordinaria. En la vía ordinaria, las partes podrán realizar, bueno, podrán probar si efectivamente ha existido alguna adulteración o ha existido alguna irregularidad el momento en que se hubiese otorgado este testamento, ¿no? Para finalmente declararse la nulidad. Hablemos de los requisitos, o mejor dicho, de este procedimiento en otras formas de testamentos. Cuando estamos ante un testamento abierto, estimados estudiantes, ya no es necesaria la apertura como tal. El testamento abierto, además,
otorgado ante notario y testigos, no va a necesitar, no va a requerir de una nueva protocolización. Entonces, ¿por qué? Porque el notario ya ha protocolizado el contenido del testamento, ya se conoce el mismo y ya está contenido en una escritura pública. El testamento abierto otorgado ante testigos solamente sí requiere de comprobación y protocolización. ¿Por qué? Porque no se ha realizado ante una autoridad competente. Será presentado ante el juez por los testigos para su comprobación y posterior protocolización. El testamento verbal es necesario, o mejor dicho, en el testamento verbal es necesario que las declaraciones de los testigos o la mayoría de ellos sean uniformes sobre el contenido del mismo, de este testamento, ¿no? Pudiendo declararse su nulidad si es que existiera divergencia. Entonces, cuando hay un testamento verbal, lo más recomendable, habíamos dicho, es que exista un acta, pero si no existe tal, también, o bueno, exista o no exista, el juez llamará a los testigos y los mismos tendrán que declarar cuál es el contenido del testamento. Si existe mucha divergencia, si existen contradicciones, podrá después declararse la nulidad de este testamento, ¿no? En el caso de los testamentos especiales, rigen las mismas reglas estudiadas anteriormente. Es decir, que también tendrán que ser comprobados y, bueno, comprobados con el juramento de los testigos y finalmente protocolizados. Finalmente, en el caso del testamento hecho a bordo de naves o aeronaves, implicará que, que concurran las autoridades o bueno, las personas que intervienen en los mismos, ¿no? Entonces los capitanes o comandantes podrán acudir, o mejor dicho, tendrán que ser llamados ante el juez para declarar sobre el contenido del testamento. Y esto también podrán hacerlo mediante comisión. Hasta acá entonces, estimados estudiantes, nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco por su atención y en caso de tener alguna duda, estoy atento a cualquier consulta que tengan, puede ser por este medio, puede ser mediante el foro de consultas contenido en nuestra aula virtual o también en nuestra sesión presencial que se llevará a cabo la siguiente semana. Estoy atento a cualquier consulta. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.